Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 1:09, aquí estamos, la nave del misterio, Milenio 3, hemos aterrizado. Y yo creo que es importante que esta noche os agarréis bien a los mandos, nunca mejor dicho, porque hay un sinfín de contenidos, algunos de ellos sorprendentes. Pero me vais a permitir, como sorpresa, luego contamos algo más, pero como sorpresa, a la 1:10, Carmen, ha quedado bonito, Iker. Buenas madrugadas, ha quedado bonito, Ha quedado precioso, a mí me encanta. ¿Y cómo suena? A ver, ¿qué es lo que tienes? ¿Lo desvelamos luego? Vale, yo solo... Porque, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Que esto no va a estar hasta dentro de unos días. Sí. Milenio 3. Dentro de unos días sale a la calle. Milenio 3. El libro. Pero eso será la sorpresa de esta noche, que es un regalo. Realmente es un regalo destinado a tantos y tantos amigos que han hecho que estemos cerquita ya de los 500 programas. Es una especie de homenaje, ¿no? Yo creo que merecido, porque sois vosotros los que hacéis que Milenio esté donde está. Y además, pues eso, con esos últimos datos, pues mejores que nunca. ¿Qué vamos a decir? A toda la gente que esté detrás es un poco nuestro homenaje. Las historias que nos aterrorizaron, las historias que nos convulsionaron, las historias que nos desvelaron, todas esas en ese compendio, en ese libro de 500 páginas, más de 500 páginas ha salido. Madre mía, ha salido rollizo, el niño, Ha salido el niño gordito, sí, y es que no es para menos, porque con casi 500 programas, con todas las historias que nos han contado nuestros No están oyentes, todas, claro, es imposible. No podían caber todas, pero bueno, es que los libros y los hijos literarios pueden seguir saliendo, y más si es de esta gran familia de Milenio 3 y Cuarto Milenio. Pues los amigos de Aguilar nos lo han mandado esta misma tarde prácticamente, y claro, nosotros lo hemos estado tocando y hemos dicho, no podemos sino anunciarlo, porque es vuestro libro. Aquí estáis vosotros también, y es lo más importante de esta nave del misterio. Pero es que esta noche, Carmen, tenemos, aparte de noticias, algo está pasando. Atención, de nuevo se pone de moda el concepto Garabandal, profecías, meteoros, no sé, luego me cuentas. Por otro lado, vamos a intentar comprender lo que es uno de los fenómenos más extraños y para algunos más terroríficos que existen dentro de la parapsicología. ¿Habéis oído hablar de la clariesencia? Visitaremos Baalbek, una de las ciudades extrañas, misteriosas, con construcciones que para algunos eran imposibles, como dignas de una tecnología completamente olvidada. Pero no solo eso. Santiago Camacho nos va a contar la última leyenda urbana, la última. Las zapatillas. Y no os perdáis a Eric Fratini, que va a contarnos la verdad, lo que hay de cierto realmente en esa película que ha convulsionado hace un par de meses a la opinión pública. Una tragedia y una fotografía, un hombre con una máscara mirando por un balcón. La tragedia televisada en directo por vez primera en el mundo. Múnich. Vamos a hablar de un comando de vengadores. Kidon. Bayoneta significa. Kidon, el grupo de operaciones especiales a los cuales Spielberg dedicó su película. Esta noche, la tragedia de Múnich. Y ciencia. Y una mujer apasionante, Om Seti, arqueóloga y sensitiva. Conoceremos sus descubrimientos. Todo eso aquí en Milenio 3. Y por cierto, Carmen, me han dicho que como quien no quiere la cosa, ¿tú te acuerdas que hace 4 o 5 meses, cuando dedicamos un especial a Petit Orejudo, en La Voz de las Sombras, fue la última vez que esta sección aparecía? Y de repente hoy me han dicho que vuelve a aparecer. 1:14. Carmen, rápido porque está ya por aquí don Santiago Vázquez, ni más ni menos. Oye, clariesencia. Esos olores, ¿no?, que surgen de repente y no se sabe cómo en las casas en las que han pasado fenómenos extraños, fenómenos extraordinarios, que muchas veces en algunas de ellas tienen una explicación, pero en otras, ¿de dónde surgen esos olores? A veces a flores y a esencias muy buenas, y otras veces olores putrefactos, Iker. O olor a azufre antes de una aparición. Hay más de un caso en este sentido. Olor a azufre como indicativo de que algo va a ocurrir. 7640. Abrimos las líneas, hoy muy contentos por cosas obvias, y yo creo que va a ser una noche muy intensa, Carmen. Claro que sí, líneas abiertas como siempre en esa vía de contacto directa, 7640, palabra clave Milenio, espacio, y como siempre vuestros mensajes, 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Por cierto que ha habido una noticia de ultimísima hora bien curiosa,
parece ser que alguien ha visto un ovni, pero en un servidor de la NASA. ¿Qué ha pasado? Gary McKinnon, el cracker más famoso de Gran Bretaña, asegura haber visto una foto de un ovni en un servidor de la NASA. Según el informático, se trataba de una fotografía de un objeto volante con forma de cigarro. McKinnon, o Solo, como se le conoce en el mundo de Internet, ha asegurado que se trata de algo que de ninguna manera pudo haber sido creado por seres humanos. Tal vez se trate de una nave espacial que las Fuerzas Armadas norteamericanas y la NASA lograron desarmar con el fin de utilizar la tecnología. Pero Iker, ahora el cracker será extraditado a Estados Unidos, donde podría enfrentarse a penas de cárcel, ya que entre los años 2001 y 2002 se estuvo colando en los equipos informáticos más seguros del mundo, los del ejército norteamericano. También accedió a los ordenadores de la NASA y está considerado como el autor del mayor caso de piratería informática sufrido por el gobierno de Estados Unidos. McKinnon desde hace años investiga todos los ordenadores oficiales posibles, ya que está convencido de que el gobierno oculta información sobre los ovnis, y asegura que no se trata de un interés por hombrecillos verdes, pero sí cree que hay naves espaciales de las que la sociedad no tiene el menor conocimiento. Por cierto, que luego me cuentas ese videojuego al que acusan de haber provocado, esto ya empieza a ser grave, un suicidio. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. He de reconocer que Santiago Vázquez me sorprende en muchas ocasiones, pero la última fue una sorpresa mayúscula cuando me dijo que Iker te emplaza a hablar de clariesencia. No conocía bien el término, pero sí conozco personas de toda índole, de toda cultura, que muchas veces cuando sufren fenómenos inquietantes en su propio domicilio, por ejemplo, afirman estar envueltos en olores putrefactos, en otros olores casi divinos, agradables, olor a rosas. De repente otros parecen carne en estado de descomposición. ¿Tendrá algo que ver con el origen de estos misterios? Clariesencia es el término, repito, y ya está con nosotros don Santiago Vázquez, nuestro querido compañero. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, clariesencia, resuélvenos el misterio. Clariesencia. Ojalá y pudiera resolverlo. La clariesencia es un fenómeno paranormal auténtico. ¿Por qué auténtico? Pues porque hay una casuística muy abundante, y no solamente, fíjate, este es un fenómeno particular por una razón, porque a diferencia de otros no se da de una forma individual solamente, sino de una forma colectiva. Es decir, cuando percibimos, entro a definir lo que es la clariesencia, es la percepción que tiene una o más personas de un olor, de una fragancia, si es agradable, se puede decir así. Tú has dicho que hay desagradables y ahora vamos a comentarlo, siempre y cuando se descarten causas naturales. Es decir, por ejemplo, el olor a rosas, que es muy frecuente en apariciones marianas. Yo he estado presente en alguna aparición que he estado investigando y de repente, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Huele a rosas. Claro, es que esa señora, una señora que está a 5 metros, tiene un ramo de rosas. Es decir, siempre descartando causas naturales es cuando se da el fenómeno. Pero es cierto que en los fenómenos de índole mística siempre se ha hablado de dolores muy particulares, ¿verdad? Es cierto, eso es literalmente cierto. Y no solamente eso, sino que encontramos ya en las geografías de personajes relevantes testimonios. Yo recuerdo un caso de el llamado Alter Christi, San Francisco de Asís, que en un famoso libro, Florecillas, las florecillas de San Francisco, hay un capítulo en el que habla de algo que tantísima gente hoy en día identifica como la manifestación del espíritu de Cristo, que es el olor a incienso. Es decir, es muy frecuente, yo me lo he encontrado, pues mira, desde las apariciones del Escorial, en Prado Nuevo del Escorial. Polémicas donde las haya. Polémicas, muy polémicas. Me lo he encontrado en unas apariciones no muy conocidas, pero interesantes, en Villacañas, en Toledo. Me las he encontrado en las apariciones de la Fuensanta, en Murcia. Es decir, en todos estos lugares donde supuestamente se aparece la Virgen, se dan fenómenos de clariesencia, principalmente olor a rosas y olor a incienso. Qué curioso, Santiago, porque tenemos ahí dos olores importantes y a mí me viene a la memoria algunos casos que también pude echarles el diente en su día, aunque ya el testigo había muerto, donde, por ejemplo, el olor representaba todo lo maligno, el azufre.
el azufre presente como indicador, como chasquido, como inicio de una experiencia paranormal, a veces muy bizarra, muy terrible. Yo estoy acordándome de varios casos, uno de ellos en Garganta la Olla, célebre el caso de Ricardo Pancho, una persona que se encontró, lo hemos dramatizado aquí en Milenio 3, con lo que él creyó que era una imagen casi diabólica, ¿no? Entrando en su choza de piedra, una especie de monja embozada en negros ropajes y patas de cabra, historia famosa que recuperó en primer lugar en su día Juanjo Benítez. Bueno, pues el olor a azufre aparece en muchos momentos como preámbulo de algo. ¿Estos olores son preámbulo de algo, Santiago, en general? Pueden serlo, en efecto. Pueden ser el preludio de un fenómeno paranormal. Por ejemplo, comentabas olor a azufre. Hemos hablado de los olores, vamos a decir, agradables, pero también los hay, como tú bien dices, muy desagradables. Te comentaba hace unas noches en esta sección aquel charco de sangre que aparece en una casa donde yo estaba investigando, que despedía un olor realmente nauseabundo. Pero es que aparte de ese olor, había otros olores muy desagradables todos. A huevos podridos, este es un fenómeno también muy común en clarisencia. Lo he escuchado en muchos testigos también. Sí, puede ser que la presencia, bien de un cúmulo de energía, hablando en hipótesis, o bien de una presencia negativa del más allá, se pueda manifestar a través de un fenómeno de clarisencia, en este caso con un olor desagradable. La historia de los fenómenos poltergeist es, decíamos la semana pasada, premios Nobel, hace 2 semanas, premios Nobel, científicos que han investigado estos casos en concreto, Charles Richet, William Crookes, tantos otros. Ellos diagnostican la clariesencia, fenómeno muy poco conocido, en casas, en lugares donde supuestamente siempre hablamos así, está habiendo movimiento de objetos, están pasando cosas raras, hay un clima de miedo en esa familia, y estoy seguro que los oyentes del 7640, muchos de ellos que han vivido experiencias y nos han escrito a veces, saben de lo que estamos hablando. Se produce también como un fenómeno más, sin que haya basura, sin que haya elementos para que eso ocurra, un olor nauseabundo. Sí. Eso ocurre. Ocurre. Y efectivamente es muy frecuente en casas, en lugares donde hay fenómenos de tipo poltergeist, más en poltergeist que en encantamientos o en casas encantadas. La diferencia es que en un poltergeist no existe la presencia de un fantasma o de un espectro, y en el encantamiento sí. Es decir, sumado el cúmulo de fenómenos poltergeist, aparte hay la presencia de uno o de más fantasmas. Bien, pues esos fenómenos van acompañados muchas veces con este que tratamos esta noche, que es de la clarisencia. Qué curioso. ¿Hay algún caso especial que te hayas encontrado de investigación personal, aparte de este de la sangre, donde haya ocurrido la presencia, decíamos antes, más positiva, o esas fragancias que no sea, por ejemplo, aparición mariana, que sea en un lugar al margen de los fenómenos místicos donde tan recurrentes son estas fragancias? Hay un lugar, no voy a decir exactamente la emisora, tú la conoces, una emisora de radio importante en Madrid, donde yo estuve investigando. Bien, es cierto que oficialmente no se podía entrar, es decir, no se podía acceder al edificio, pero en su día sí que pude hacerlo. Y en ese lugar, en ese pasillo, porque no solamente era pasillo, era una sala muy grande también, donde más de una noche, al entrar, no había nadie, porque los locutorios quedan abajo, la parte, digamos, donde se trabaja queda arriba, es donde se producían los fenómenos de muchos tipos, pasos acelerados por ese pasillo, silbidos, este es un fenómeno frecuente, y clarisencia. Eran olores extraños, no desagradables, tampoco agradables. Olores extraños, podríamos decir. Hay otro fenómeno que estoy recordando, claro, hace ya unos años, hace pues por lo menos 8 o 9 años. Olor que también lo han comentado más de un testigo, como a iglesia. Olor a vela, a templo, se podría decir. Esto es frecuente también. Esto yo me lo he encontrado en manuales que reflejan una tradición que viene desde hace siglos. En efecto, el percibir ese olor a cera, a iglesia, a vela, se relaciona de una forma muy directa desde hace mucho tiempo con algún acontecimiento relacionado con la muerte. Santiago, sí. ¿Estos fenómenos son transitorios como el poltergeist? ¿Vienen, se van con el mismo misterio que como han llegado? ¿Desaparecen radicalmente? ¿Se establecen durante mucho tiempo?
o son casi como flashes? Sí, depende. Es muy frecuente, por ejemplo, hemos hablado de olores místicos, podríamos decir, y de olores diabólicos incluso, o malignos. Pero también es muy frecuente, tú también lo sabes igual que yo, testimonios de personas que muere, por ejemplo, el abuelo de la familia, y en los días posteriores a la muerte, o incluso meses, se percibe el olor de la colonia que utilizaba el abuelo. De esa persona. De esa persona. Eso ha ocurrido muchas veces. Nos lo hemos encontrado. A veces son percepciones que pueden durar 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Pero otras veces no. Otras veces, yo recuerdo un caso de un grupo de personas en Prado Nuevo. Fue un grupo aproximadamente, eran 8 personas o 9, donde estuvieron percibiendo ese olor a incienso durante aproximadamente 15 minutos. 15 minutos. Y como nos contabas antes, en ese epicentro polémico del Escorial, en ocasiones el olor era perfectamente identificable, porque Sí. eran cosas naturales. Exactamente. Huelo a rosas. Nos has contado la historia de una sí. persona que llevaba un ramo de rosas, es lógico. Exactamente. Pero otras veces estos fenómenos ocurren. ¿La parapsicología tiene algún diagnóstico para esto? ¿Significan algo? Estamos, Iker, en el asunto de siempre, es decir, dentro de la parapsicología está la parapsicología que podríamos denominar, y que se denomina de hecho, racionalista, y es que achaca todo, en este caso sería una alucinación olfativa por parte del testigo, y si es colectivo, alucinación colectiva. La parapsicología más abierta o trascendental, pues apuntaría a lo siguiente: hay una causa que tiene una repercusión en la dimensión física, hay un efecto, que es esa percepción de ese olor, de esa fragancia, y por lo tanto tiene que tener un origen. ¿Cuál es el origen? No lo podemos decir, nos tenemos que quedar ahí. Santiago, lo que estoy seguro es que esta sección, como otras semanas, estará acumulando un sinfín de documentos, de testimonios, y un día, si quieres, Sí. de manera especial, vamos a ir recordando los testimonios, intentando comentar, por lo menos comentar algunas experiencias, porque esto de la clarividencia, seguro que mucha gente desconocía el término, pero desde luego lo había vivido. Santiago, como siempre, un abrazo, buenas noches. Gracias, Iker, un abrazo. Vamos con mensajes sobre la clarividencia, que nos han llegado muchos al 7640. Ramón nos dice: en una habitación que alquilaba mi abuela murió una señora, y cuando entrabas años después olía como a cera, y eso que se vació y estuvo siempre vacía. Es como la historia del torero Blanquet, el subalterno. Algún día contaremos su historia. Un banderillero que siempre olía a cera y que repentinamente ese presagio oloroso se convertía en muerte en la plaza. Cuando voy con mi hija Silvia a la capilla del Padre Pío en Ronda, suele oler a incienso mucho más tarde en su coche durante unos segundos. Ese olor a incienso le sigue hasta el coche. Estoy con mi hermano que dice que huele a incienso, me estoy asustando. Saludos a todos en Carni desde Granada. Hola amigos, soy Beatriz de Navarra, estoy deseando tener ya vuestro libro. ¿Siempre que hay clarividencia se da luego una aparición o no tiene por qué? No tiene por qué. Espera, voy a coger el libro. ¿Metimos alguna historia de clarividencia? Algunas sí, porque bueno, aquí hay como cerca de 50 historias de Milenio 3. Pues alguna era como olor y sonido antesala a la aparición. Desde el principio de los tiempos ha habido esa conjunción, ¿no? Olor, sonido y después la visión de algo. Pero no siempre. Hola, soy Cinta de Reus. A mí durante una temporada me despertaba un fuerte olor a incienso y otras veces a rosa, siempre a las 3 de la madrugada. Por cierto, que esa es la hora desde la más remota antigüedad que todos indican que es, primero, es la hora donde acaba Milenio, claro. Entonces algo tiene que ocurrir después de que termine Milenio, ¿eh? Cuando apagáis el receptor y os quedéis ahí a oscuras. No, es broma. Pero es cierto que muchos de los casos célebres, como la casa maldita de Amityville, los protagonistas, los Lutz, los que no aguantaron más que 28 días en aquella casa infernal. Por cierto, yo quiero mandar un fortísimo abrazo a nuestro compañero Carlos Cala, que debuta como autor del libro con aquella casa maldita de Amityville. Seguro que va a ser un pelotazo, amigo, y además le mandamos un abrazo muy grande porque está enfermito en casa, pero seguro que se va a poner muy bien. Bueno, pues en esa casa que él conoce bien, resulta que siempre, Carmen, a las 3:15 más o menos, se producían todos los hechos, hasta que se dieron cuenta en la 28ª noche que siempre 0315 en los dígitos del reloj significaba algo, no podía ser casual.
Pero es que desde lo más remoto, desde los primeros casos de parapsicología, las 3 de la madrugada, no sé, parece que es un recurrente. Seguramente casualidad, pero ahí está. Buenas madrugadas. En la casa donde yo vivía antes, mi madre a veces olía lo que habéis definido. Cuando olía mal, alguna desgracia pasaba en la familia. Mi abuelo falleció en verano, tenía un olor característico y hace poco una mañana sentí ese mismo olor. Saludos, mi compañero de piso junto con su padre han percibido olores justo antes de que fallezca un enfermo al que visitan. Un abrazo desde Málaga. Mi abuela falleció una noche en la que me acordaba de ella. Empezó a oler a rosas y me invadió una paz increíble. Era invierno, 4º piso y de noche, nos dice Gema desde Madrid. El olor a rosas como una especie de absoluto arquetipo de estos temas de clarividencia, ¿eh? Parece que hay 2 términos muy claros, contrapuestos: el olor putrefacto a basura, el olor de lo negativo, y parece que ese olor a rosas o a flores aparece siempre en entornos de personas que hemos querido, o dicen algunos que en entornos religiosos. Mira, Fede nos apunta que el olor a huevo podrido puede producirlo el ozono de bombillas o portalámparas viejos. Interesante apunte. Es cierto que en muchos sitios donde se olía muy mal, cuando al final cambiaron la bombilla que llevaba muchos años puesta, ese olor acabó. Yo he olido a la abuela de mi marido y a mi padre, pero no los he visto, nos dice Merche desde Cartagena. Si es que Santiago suele afinar, no da puntada sin hilo, porque habla de unos fenómenos que intrigan a la gente. Intrigan porque se han vivido. ¿A qué se han vivido? Y muchas veces la gente no va a contarlos, pero en este clima que otorga el 7640 nos llegan cientos de mensajes. Un olor que uno sabe que es el de su difunto padre, abuelo, su mujer, y repentinamente surge. ¿Puede ser una mecánica cerebral que recuerda los olores como algo íntimo y absolutamente intransferible de los seres humanos, o hay algo más? Chari nos dice, a mí me pasó con mi abuela, le gustaban mucho los nardos. A los pocos días de morir yo olía a nardos. Hola, desde Alicante, el domingo de resurrección vi una silueta de un hombre y cuando desapareció, cuestión de segundos, estuve oliendo a incienso durante 2 días. Se me han puesto los vellos de punta. Hace un año falleció mi suegro y aún a veces huelo su colonia. Yo trabajo en un laboratorio y todos los días huelo a azufre, pero reconozco haber tenido olores místicos en momentos inoportunos, nos dice Estrella. Cuéntame ahora, Carmen, eso del videojuego. Vamos de los olores, de algo ancestral, de algo que está ahí, de algo que nos identifica como especie, que siempre se nos queda en lo más profundo. ¿Hay algo más profundo, por ejemplo, que el recuerdo de un olor o el sentimiento que nos produce una música? Vamos a ver, ¿por qué se le digo a nuestro compañero Noel Calero que sube esta música más o menos? ¿Por qué esas notas han generado una sensación? ¿Por qué miles de amigos que ahora mismo están en su cama, están en su garita, están en su puesto de trabajo, están haciendo la ronda, están viajando? ¿Por qué no es lo mismo una música que otra? ¿Por qué genera un entorno? Yo no sé si la ciencia lo explica o no, pero lo que sea, las energías, las intuiciones, la vida que somos nosotros mismos se ve alterada por ciertos condicionantes. ¿Hay algo más fuerte que un olor de alguien que quisimos y que se aparece repentinamente, sin verle? ¿O que una música que nos marcó? Una música, siempre hay alguna que nos produce escalofríos. ¿Por qué? ¿Se puede deber todo al cerebro? Desde luego el cerebro tiene mucho que ver, Carmen, con lo que ha ocurrido con este videojuego, ¿no? Un tribunal de Pekín juzgará a una empresa de entretenimiento por la muerte de un adolescente que se suicidó tras pasar 36 horas jugando a uno de los videojuegos que había creado esa firma. Al parecer, el joven de 13 años saltó al vacío desde el piso 24, en el que vivía junto a sus padres, emulando a sus héroes. Los padres de Zhang Xiaoyi consideran que la distribuidora del juego es la responsable de la muerte de su hijo, ya que no indicó que el juego Warcraft 3 es violento. También denunciaron a la empresa que fabrica el juego, pero el tribunal de Tianjin archivó el caso. La muerte del adolescente, que según los expertos era adicto a los videojuegos y a Internet, ha conmocionado a la sociedad china, que ahora se plantea los efectos nocivos que pueden tener los juegos adictivos para los menores de edad. Por cierto, tengo aquí un recorte. Bueno, un recorte no, estáis escuchando esto, que es una doble página. Cuando estuvimos en San Sebastián, en Donosti, la cogí de uno de los periódicos de allí, porque me escamó. Y quiero vuestra ayuda.
quiero vuestra ayuda porque la familia de Milenio demuestra que siempre está ahí, al cabo de la calle, y quién sabe si podemos colaborar en esta búsqueda. ¿Tú conoces la historia del solitario, Carmen? Sí, esa persona que se disfraza y entra a los bancos para robar. Claro, dicho así, y para todo el mundo es un atracador más. Sin embargo, se está convirtiendo en un auténtico problema para la Guardia Civil, para todos los cuerpos de seguridad del Estado. Y además lo que rodea a este individuo, pues no deja de ser enigmático. Así que yo también os pido ayuda por si sabéis algo, y porque creo que todos tenemos la obligación de dar datos sobre lo que está ocurriendo. La imagen sería la siguiente, seguro que la habéis visto en la televisión. Un hombre que se ve que su tez es cetrina, algo amarillenta, huesuda, delgada, nariz aguileña, ojos profundos, azules. Es más, os leo la descripción exacta que dice la Guardia Civil. Varón, de unos 40 años, corpulento, 1,80 de estatura, barba espesa, delgado el rostro, pelo abundante con flequillo largo, nariz prominente, ojos azules. Aspecto de ejecutivo, americano cazadora, rostro familiar, aspecto afable. Y añaden tanto que pasa desapercibido. Es como cualquiera de nosotros. La policía y muchos investigadores piensan que volverá a actuar y hablan de un atracador muy peligroso que utiliza ni más ni menos que una submetralladora, una Ingram Maretta, que robó en total en sus últimas fechorías unos 550.000 euros y que parece que quizá ya los haya gastado. Pero la sensación de que es un hombre como otro cualquiera, que ha sido captado por diversas cámaras de bancos, sus actos, que yo creo que dejan a uno pues con la sangre un tanto helada, empiezan en el 98, pero realmente cuando se hace célebre es en el 2002. Comete 8 asaltos en Aragón, en esa zona. Iba en una especie de todoterreno verdoso, se bajaba y el primer gran golpe lo da en Binefar. Habla con la gente y la gente se da cuenta de que es demasiado delgado para ese gran pecho. Parece algo monstruoso, parece algo ceratológico, un pecho muy abultado. Se supone que es un chaleco antibalas. O varios, quién sabe lo que se ha puesto este hombre debajo de la ropa. El 10 de mayo del 2000 empieza la romería de sangre. Asesina a sangre fría a un agente municipal en la Val d'Uxó. Ahí ya ese hombre de la ametralladora, ese hombre de la peluca o el flequillo, de mirada profunda, y que actúa con total, pero con absoluta frialdad, como pocas veces se ha visto. Siempre un atracador, pues se pone nervioso. Bueno, pues no tuvo ningún nervio, Carmen, para estampar 14 balas en los cuerpos de 2 guardias civiles el 9 de junio del 2004 en Calahorra, en La Rioja, donde se le sigue buscando. Pero hemos hecho un recuento por los periódicos y en varias provincias españolas se le está buscando creyendo que está por ahí. Es alucinante cómo a veces cuando no consigue el dinero suficiente, con frialdad absoluta, o bien charla con la víctima, o hace que se marcha, y justo en el umbral de la puerta, con la policía llegando, él, como si no pasara nada, se gira y dispara a las víctimas. Esto ha ocurrido hace exactamente 15 días. Ha robado unos 800 euros en una sucursal de Sarria, en Lugo, y ha herido a, pues un empleado de banca. Antes de dispararle fríamente a la pierna, sabiendo que no lo mataba, pero que le hacía una gran faena, delante de todo el mundo, le dijo, cogiendo los 800 euros con la mano, ¿solo tienes esta puta mierda? Casquillos del calibre 45 de la marca GECO. Parece, dice la UCO, la unidad de investigación de la Guardia Civil, que, seguramente no es una persona especialmente distinta, sino que actúa con unos parámetros de una frialdad que nunca se habían visto. Cualquier autoridad, desde luego, si tenéis información, se puede intentar colaborar en esta búsqueda extraña, porque es raro que, Carmen, 8 años persiguiendo a una sola persona, con ese aspecto, filmado por más de 10 cámaras, y nadie da con él. Bueno, tampoco dan con Bin Laden, o sea que a mí no me extraña. Ya, pero es que 24 atracos, varios heridos, 3 homicidios, y ¿sabes lo más curioso? A pesar de esa frialdad, jamás deja huellas. Por todo esto, tenemos ya un nuevo mito, un mito en ciernes. Algunos periódicos, es curioso, en Calahorra, en Andalucía, en La Rioja, donde la gente espera, esperemos que no ocurra, que vuelva a actuar con esa frialdad sin saber qué va a pasar, lo han llamado el solitario. Ya tenemos al más peligroso bandido en nuestro país. Descubriremos un misterio
desde luego parece mentira, pero con toda la tecnología, con todas las redes informáticas, y alguien en algún lugar quizá está planeando su nueva fechoría. O quizás nos está escuchando. Bueno, si nos escucha podríamos decirle al solitario que ya vale, ¿no? Ya vale de esta forma de ganarse la vida. Yo creo No creo, porque toda la gente que nos escucha es muy buena gente. Yo creo que hasta él se vería sorprendido. Por cierto, que luego en la segunda hora vuelve, no sabemos si para quedarse o no, La Voz de las Sombras, esa sección que tuvimos el año pasado, y que volvió de forma excepcional, sorprendiéndonos a todos, para hablarnos del bandido infantil Petís Orejudo y contaros toda su historia. Bueno, pues hoy viene el sanguinario Batista, un caso español. Un caso que deja frío casi al famoso Ed Gein, el protagonista de la matanza de Texas, el real. A Batista le podemos llamar, hoy vamos a darle fama, entre comillas, nacional, 1911, podríamos llamar algo así como el despellejador. Pero ahora 1:44, Carmen, si te parece, viajamos a uno de esos puntos de la Tierra que, caramba, le dejan a uno absolutamente perplejo. Perplejo por la tecnología, perplejo porque parece que hubo unos conocimientos que se perdieron. Es como cuando uno va a Egipto y ve las pirámides de esa tercera dinastía majestuosas, 150 metros prácticamente de altos, perfectas, y luego ve que en siglos posteriores todas se caían, eran cascotes al sol. ¿Dónde se quedó ese conocimiento, esa cultura? ¿Por qué confluyó en ciertos puntos? ¿Por qué ya no nos queda nada? ¿Habéis oído hablar de Baalbek? El viaje, la exploración, a la 1:44, merece la pena. La famosa terraza de Baalbek en el valle de Bekaa, en el Líbano, sigue siendo un misterio. Se trata de una de esas construcciones que la arqueología moderna, con todos los recursos de los que dispone, es incapaz de explicar. Nadie sabe quién la edificó, ni cuándo, ni cómo. Durante la época romana se construyeron varios templos entre los siglos I y III sobre unas ruinas griegas que existían previamente. Estas también habían sido levantadas sobre otras edificaciones anteriores. La Gran Terraza es una plataforma construida con las mayores piedras talladas conocidas, bloques megalíticos que fueron cortados con gran precisión y colocados para formar unos cimientos de 460.000 metros cuadrados de superficie. En esta plataforma se encuentran los 3 colosales bloques, cada uno de los cuales mide casi 20 metros de largo, con una altura de aproximadamente 4 metros y un ancho de 3. El peso de cada uno de esos monolitos monstruosos se ha estimado en entre 1.000 y 2.000 toneladas. Son de granito rojo y fueron extraídos de la cantera a más de 1 kilómetro de distancia, valle abajo, respecto a la construcción. No existe ningún mecanismo en la actualidad, ninguna tecnología moderna, capaz de mover su gran peso y colocarlo precisamente en ese lugar. En 1851, el estudioso francés Louis Félicien de Saulcy, quien más tarde realizaría una de las primeras excavaciones sistemáticas de Jerusalén, permaneció en Baalbek 2 días, del 16 al 18 de mayo, y se convenció de que el basamento de la Gran Terraza eran los restos de un templo prerromano. Pero la teoría más sorprendente llegaría un siglo más tarde. El físico bielorruso Mates Agrest, considerado como el primer científico en avanzar la hipótesis de que la Tierra fue visitada en tiempos prehistóricos por inteligencias venidas del espacio exterior, escribiría un artículo bastante polémico en 1961. En sus hipótesis, Agrest señalaba que las enormes piedras eran la prueba de esas visitas extraterrestres. Para Agrest, la Gran Terraza habría sido una pista de aterrizaje para los cosmonautas de la antigüedad. Acertada o no, nadie ha podido aclarar todavía la verdad sobre la terraza de Baalbek. Los hechos están ahí, en el Líbano, una plataforma que fue construida en un pasado muy remoto, mucho antes de los templos que la rodean. El peso de los grandes bloques supera la capacidad de transporte de la tecnología humana de la época en la que se levantó la plataforma y también la de hoy en día. Todo ello convierte a estas ruinas en un legado imposible de la historia, un misterio sin solución razonable para los humanos. Milenio 3. No os vayáis. Cadena SER. Hace mucho tiempo, hace
25 años, la estatua de la Virgen de Fátima, que ya, bueno, pues produjo elementos, situaciones, circunstancias bastante curiosas en la historia de los misterios, se llevó casi en secreto a San Pedro, al Vaticano. Fue el inicio de una extraña historia. El Papa Juan Pablo II estaba convencido de que tenía algo que ver con su misteriosa salvación. 13 de mayo. Lo hemos contado en más de una ocasión. 13 de mayo, apariciones de Fátima. 13 de mayo, lectura del tercer secreto de Fátima. 13 de mayo, atentado contra el Papa. Un día 13 muere Sor Lucía. Hoy es 13 de mayo. Otro Hoy. día 13 atentan contra el Papa también. Sí, un año después en Portugal, precisamente en Fátima. Bueno, pues ahora la Virgen de Fátima, de nuevo, en el Vaticano. Pues este sábado que ha terminado hace escasamente 2 horas, la Virgen de Fátima ha regresado al Vaticano, ya que se cumplen 25 años desde que el Papa Juan Pablo II sufriese un atentado que casi acaba con su vida en la plaza de San Pedro. El Papa siempre dijo que la Virgen de Fátima desvió las balas que le hubieran causado una muerte segura, y por ello en su honor se ha celebrado una peregrinación desde el castillo de Sant'Angelo, donde llegó la imagen de Fátima, esa que tiene además una de las balas que se extrajo del cuerpo del pontífice y que se metió en su corona. Pues esa imagen fue trasladada en helicóptero hasta el castillo de Sant'Angelo y de allí ha ido en peregrinación hasta la Basílica de San Pedro. La procesión se detuvo en el lugar exacto donde Juan Pablo II derramó su sangre tras ser víctima de las balas de Ali Agca, y después continuó hasta la basílica, donde se celebró una misa en su honor. Además, justamente en ese lugar se ha colocado una placa conmemorativa que tiene el escudo de Juan Pablo II y la fecha del atentado en números romanos. En esa misma fecha, y que tal y como hemos recordado antes, en 1917, Lucía, Francisco y Jacinta recibieron por vez primera la aparición de una señora más brillante que el sol, según dijeron, que les dio un mensaje que constaba de 3 partes. La última de ellas, según reveló Juan Pablo II, se refería al atentado que él iba a sufrir. Y en lo más profundo de los archivos vaticanos duerme la historia, la conversación entre ese misterioso terrorista que estuvo en boga hace poco tiempo, Ali Agca, ese lobo gris que atentó contra el Papa en la Casa de Dios. Cárcel T4, revive a Roma. ¿Qué se dijeron el Papa y el que quiso ser su verdugo? ¿Por qué el Papa acabó con la mirada triste, desconsolado? ¿Por qué ordenó que nunca jamás se supiera el contenido de aquella conversación? Porque nadie cree que el tercer secreto de Fátima fue el que reveló Juan Pablo II. Qué interesante eso que has dicho. Hay un tema, ¿eh? El tercer secreto. ¿Por qué Ali Agca dijo: el Papa jamás deberá revelar el tercer secreto? Por cierto, te voy a ser muy sincero, que llevamos casi aquí 500 programas. Casi, pero no los hemos hecho, que nos están felicitando por los 500 No, programas, todavía no. y no los hemos hecho. Todavía no. Cuando lo celebremos, tarta grande, Sí, y a para ver si todos. podemos invitar a todos. Ahora vamos con la agenda, ¿eh? Tenemos una agenda completa, pero luego me cuentas algo que ayer me dijiste mientras preparábamos lo que viene esta semana muy fuerte con el Código Da Vinci. Y he de reconocerte aquí públicamente que me dejaste como un poco, porque vi que es verdad que había algo interesante. Algo está ocurriendo en el mundo, algo que muchos creen que es un inocente libro, y debe haber algo más. En la segunda hora vamos a discutir con vosotros qué está pasando con el Código Da Vinci. ¿Es normal lo que está ocurriendo? Ahora os lo contamos, pero antes Noel Calero me mete ahí esos sustos que me dejan. Estaba mirando la portada del libro y iba a decir, uno de ellos tiene que ser para Noel Calero, ¿eh? Claro que sí. Que Cuando nos lleva tengamos aquí... algún ejemplar, es que solo Sí, hay uno sí, todavía. ahora solo hay uno, aquí encima Acaba de la salir mesa. de máquinas, nos lo acaban de dar. Bueno, pues vamos con la agenda. ¿Os parece, chicos? Vamos, porque tenemos una semana tan apretada que es importante que toméis lápiz y papel. Luego está ya aquí a la vuelta de la esquina don Guillermo León, que nos trae esa noticia de Garabandal, de las profecías, de los meteoros, el despellejador y tantas cosas. Carmen, para que todo el mundo apunte, porque por algo he dicho lo del Código Da Vinci. Esta es la semana, sin duda alguna. Esta es la semana. Se estrena a nivel mundial el día 19, el viernes, y precisamente ese viernes va a haber un especial de Cuarto Milenio, en 4, hacia las 10:30 de la noche, con los mayores especialistas. Aunque no es Cuarto Milenio. No es, pero nosotros hacemos Cuarto Milenio y este programa especial lo hacemos de la forma que tenemos en la familia de Milenio, con los mayores especialistas, Iker, incluso representantes del Opus Dei, que van a decir lo que hay en contra o no
de esa novela y de esa película del Código Da Vinci. ¿La cita es? La cita es el viernes, día 19, hacia las 10:30 de la noche en 4. Pero casi acabando el programa, Ujú. tenemos otra cita. Es que es increíble. Ese viernes yo no sé qué va a ser de nosotros. Tenemos un invitado de excepción en 4, descifrando el código. Además va a haber un documental Iker apasionante después de nuestra tertulia, después de ese programa especial sobre el Código Da Vinci, pero es que también vamos a viajar a Bilbao. O sea, yo estoy apuntando aquí. El viernes a las 10:30 en 4, Bueno, el viernes que nadie salga de su casa a partir de las 10 de la noche. descifrando el código. Efectivamente. Solo os digo una cosa. Catedráticos de la universidad que han traducido los textos que dan origen al Código Da Vinci. Reporteros en los puntos clave donde ocurre el Código Da Vinci. Y un guía de excepción, Dan Brown. Y el Opus Dei, y la Iglesia, y los periodistas que dicen que la Iglesia está haciendo cosas muy raras, y los que defienden a la Iglesia, y cada uno dando su opinión, el día del estreno mundial. Por si fuera poco, nos confirman en 4 que va a haber imágenes exclusivas de la película, que se estrena ese mismo día, esa misma noche, imágenes que nadie ha visto. Ujú. O sea que, bueno, que ir al cine, pues otro día, porque después es que encima estamos en Bilbao. Claro que sí. Ese mismo 19 de mayo, el equipo de Milenio 3, la nave aterriza en el Palacio Euskalduna. Allí estaremos con todos los amigos que además nos han dicho que se han agotado las entradas. Pero que vayan igual, hacedme caso, siempre hay sitio. Mira cómo en San Sebastián entraron todos. Y qué bien lo pasamos, ¿verdad? Pues nada, en el Palacio Euskalduna. A partir de las 12 de la noche estaremos allí con todos los amigos Iker para pasar una noche de verdadero misterio. Y si faltaban pocas cosas en esta agenda semanal, porque claro, estamos en el final casi de la temporada, se ha acumulado todo, lo decimos, tapa negra, ya lo vais a ver, de verdad estamos emocionados. Letras en plata, que es una cosa muy curiosa, ¿verdad? Muy galáctico, ¿no? Todo un tocho. Y yo se los voy a leer un par de cosas. Déjame, Carmen, que le anda, por favor. Si es que Solo no un poco, puedes, ¿eh? solo un poco, hombre. No puedes aguantarlo. Vamos a ver, La casa maldita de Amityville, Encuentros en la carretera, Ouija, Poltergeist en la Diputación de Granada, Belchite, La cueva de los tallos, Las catedrales como enclave de poder, Sacamantecas, Los galindos, La mano cortada, Los vampiros, Viajes astrales, El enigma de Cristóbal Colón, del que hablábamos ayer, La pasión de Jesús, Enterrados vivos, Zombies, Misterios vaticanos, Los enigmas nazis, Sociedades secretas, Etnias malditas, Libros malditos, Ya, para allá, Humo, porque El caso Conil, lo Leyendas vas a contar urbanas. todo y luego te llevarás el libro encima Bueno, y no me dejarás vale, leerlo. pues entonces, ¿cuándo estamos con este libro? Pues bueno, espero que en Bilbao ya estemos. Espero que para Bilbao esté ya para todos los amigos que se acerquen hasta el Palacio Euskalduna. Pero los que no puedan ver allí el libro, ni estar con nosotros, ni que se lo firmemos todo el equipo de Milenio, pues hay varias citas en la Feria del Libro de Madrid, que eso sí que no se puede perder. La primera el 27 de mayo por Solo la vamos tarde. 3 veces, ¿no? Solamente vamos 3 veces, es que estamos muy ocupados, sí De que, viaje. pero vamos a estar con todos los amigos. El 27 de mayo por la tarde, el 4 de junio también firmaremos, nos haremos fotos, estaremos con vosotros también por la tarde, y la última de las citas, el 10 de junio, también acabaremos por la tarde con todos los amigos que quieran acercarse a que le firmemos alguna de nuestras obras. Pues como comprenderéis, es una noche especial para nosotros. Hacía mucho tiempo que queríamos ver pues todo el espíritu de Milenio sin que se lo lleve el viento, en una cosa pues digna de regalar. Milenio 3, el libro, y está dedicado a toda la familia de Milenio 3, y con eso está dicho todo. Muy apretada la agenda de esta semana, muy apretada. Sí, vamos a Pero estar con la maleta todo el día. Después os doy una indicación, ¿no? Abrigaros fuerte, aunque haga calor, porque vienen un par de historias de esas que no se pueden olvidar. Ocurrió en Galicia. Ya lo he dicho, se llamaba Bautista. Es un caso muy poco conocido. A partir de ahora quizá tenga un sobrenombre, el despellejador. Casi nada. Milenio 3. No os vayáis. Cadena Ser. 2 y 7, 21 con 4 grados, estudio central, Cadena Ser, la nave del misterio. Hacía tiempo, Carmen, que no hablábamos de Garabandal, de esa imagen que sigue dando vueltas, y es muy curioso porque estamos ya en los 45 años. Se van a cumplir 45 Pues años de las apariciones primigenias de Garabandal, esa foto en blanco y negro, esas niñas en éxtasis total, esos médicos estudiándolas, esa España de los 60, de inicios de esa época del desarrollismo, consternada porque 4 niñas entraban en trance al mismo tiempo, salían a la vez de las casas, aunque no hubiese reloj, con una, vamos a decirlo así, precisión milimétrica, caían en trance, habían visto extrañas apariciones junto a sus casas. La interpretación global fue la Iglesia, el asunto religioso.
Lo curioso es que esas apariciones de Garabandal se convirtieron en una procesión, una romería de los prodigios, pero a diferencia de otras muchas, podemos decir que es un 1% que se destaca del 99% habitual de fraudes o confusiones. Sí que había fenómenos místicos o fenómenos por lo menos de hieratismo del cuerpo humano difíciles de explicar. La imagen de los doctores enfocando con grandes linternas los ojos perfectamente rígidos, quietos, inmutables, las pupilas de aquellas 4 niñas. Pocas veces, o por no decir ninguna, había ocurrido que las cuatro cuerpos femeninos hubieran sido testigos y a la vez contenedores de esa cantidad de prodigios. Escenas que incluso hemos proyectado en alguna ocasión, de ellas caminando de rodillas, caminando de espaldas, por un lugar abrupto donde es imposible acudir todavía hoy con botas preparadas y no caerse. Es un lugar de difícil acceso. Aquellas niñas parecían en volandas de una fuerza desconocida. Pero los milagros, los prodigios, las polémicas, la prohibición de la Iglesia y al final un pueblo que si vamos hoy, caramba, lo primero que sorprende es que siguen siendo unas pocas casas de piedra en un lugar maravilloso donde acababa la carretera, y lo que más extraña puede ser ver la presencia, ondeante, de una gran bandera con barras y estrellas, la bandera de Estados Unidos. Y es que las 4 niñas de Garabandal, o por lo menos algunas de ellas, emigraron también porque se sentían incomprendidas, porque la cerrazón de todo aquel pueblo, de aquella España religiosa que no admitía aquellos milagros tan raros, aquellos éxtasis, hicieron que cogieran las maletas. Pero cuando llegaron a Estados Unidos, parece ser que su mensaje, sus profecías, sus cosas tan catastróficas, porque siempre eran mensajes de que la copa se estaba llenando y que de un momento a otro iba a llegar más o menos el fin del mundo, todo eso caló muy profundamente en los estadounidenses. Uno de los primeros casos realmente significativos es el de un ciego que dice que está convencido que va a recuperar la vista el día que llegue el gran milagro, el día en que una especie de cometa rojizo, una especie de astro desconocido se aproxime a la Tierra y solo se salven las personas que están en Garabandal. Bueno, pues eso es lo que decía la rocambolesca profecía de Garabandal hace 45 años. Ese hombre norteamericano se llamaba Joel Mangino y él creía profundamente en las videntes de Garabandal. Era el ejemplo vivo de cómo el pueblo americano había hecho suyo este misterio. Y Carmen, el movimiento garabandalista ha seguido funcionando al mismo tiempo que la historia se olvidaba en España, ¿no? Efectivamente, Iker, y fíjate si habrá seguido funcionando en Estados Unidos y no en España, que la noticia que se ha dado ahora ha salido solamente reflejada en medios estadounidenses, en páginas de Estados Unidos, donde los garabandalistas han visto una señal en los cielos que podría tratarse de ese milagro anunciado por Conchita. Conchita, la principal protagonista, la niña de aspecto frágil, bondadoso, una niña pues realmente guapa, que con 12 años o por ahí se convirtió, pues quizá por esa gracilidad o por ese habla... Era la que sufría los mayores éxtasis y que además recibía comuniones místicas que fueron grabadas con los antiguos tomavistas de la época, y la principal, la que siempre decía hablar con la Virgen y recibir esos mensajes que esa imagen celestial les daba. Os voy a contar una anécdota que me ocurrió hace bien poco y que es muy curiosa, para que veáis hasta dónde llega el fenómeno de Garabandal. Estábamos grabando Cuarto Milenio y recibimos una llamada muy amable. Me dicen Iker Jiménez, y yo digo sí, presidencia de Cantabria. Y yo me quedo sinceramente diciendo, ¿qué habré hecho? Y entonces me pasan directamente con el presidente de Cantabria, una persona afable, una persona directa, Miguel Ángel Revilla, si no recuerdo mal, y él me contaba que estaba consternado con las filmaciones que habíamos puesto en Garabandal, que en toda Cantabria se estaba hablando de ese efecto, de esto que estamos contando ahora. Pero mi gran sorpresa es cuando el presidente de esta comunidad me confesó que él había vivido aquellos fenómenos y que realmente había estado con las niñas, arrodillado, viendo lo que ocurría, viendo cómo ellas, sin hacerse sangre, subían de rodillas por aquellos caminos, cómo se quedaban rígidas totalmente, cómo ponían los ojos en blanco, cómo los doctores hicieron pruebas de todo tipo, incluso pinchándolas, comprobando que la anestesia era completa, nunca visto en la ciencia prácticamente, 4 personas a la vez. Eran robots, eran autómatas en mitad de un pueblo sin luz ni agua. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, hasta ese punto llegó en Cantabria, hasta su máxima figura política hoy, y tantos amigos de Cantabria que saben que aquello pasó, que ocurrió algo, que no sabemos si era religioso o no, que desde luego a la Iglesia no le gustó mucho. Lo curioso es que ahora esta noticia tiene eco en Estados Unidos, a miles de kilómetros de aquí. La ha seguido y nos ha dado
el scoop, ¿no? Diciéndonos, cuidado que está pasando esto. Alguien que yo creo que es que no duerme. Guillermo León algún día nos contará su secreto, porque claro, haciendo ikerjimenez.com, diseñando no sé cuántas webs, llevando no sé cuántas cosas. Yo espero que duerma, porque si no, ¿cómo va a analizar tantas fotografías que nos llegan a cuarto milenio? Nada, es que ya le hemos dado, ya no tiene tiempo para nada. Entonces me sigue sorprendiendo cómo más o menos estas horas ayer mismo me comunica algo que está ocurriendo, que se está moviendo y que está afectando en el ciberespacio. O sea, miles de norteamericanos creen que va a ocurrir. Guillermo León, 2 y 13, buenas noches. Buenas noches, compañero. No duermes, está claro, ¿no? Bueno. Más o menos como nosotros, Más o menos Guillermo? como vosotros. Oye, Guillermo, permitidme que os felicite por la nueva criatura, por el nuevo libro. Muchas gracias. Hombre, Dentro de poco también la tuya, ¿no? En breve. Amigo, de todas formas te voy a decir una cosa. Y bueno, este libro está dedicado porque era muy, no podíamos tampoco, era a la gran familia. Y si alguien nos ha ayudado en este libro, alguien ha sido Guillermo León, para que este libro salga. Es más, sin Guillermo León, este libro que vais a tener en Editorial Aguilar, Milenio 3 el libro, sin Guillermo este libro no sale. Eso lo sabemos tú y yo. Sí. Oye, Guillermo, vamos a lo que vamos. Garabandal, Estados Unidos, Internet y tremendo follón. ¿Por qué? Tremendo follón y, bueno, como siempre, protagonista Internet, ¿no? La noticia, pues bueno, no habría pasado más allá de una simple nota que aparece pues en los medios el pasado 24 de marzo, una nota que, bueno, emite NASA referente a un cometa que precisamente durante estos días, hoy precisamente es uno de los días que es visible. ¿Hoy? Sí. Sí, todo el fin de semana, ¿verdad, Guillermo? Desde el viernes hasta... Lo que ocurre es que, bueno, tenemos luna llena y hasta que no pasen un par de horas más o 3 horas, pues no se va, por lo menos a ver. Pero hay que retirarse de las ciudades y de sitios que estén, bueno, con mucha contaminación lumínica, ¿no? ¿Y qué tiene ese cometa de especial? Pues tiene de especial, bueno, en principio no debería de tener nada de especial, simplemente que la noticia comentaba que era uno de los cometas que pasaban más cercano de la Tierra en 80 años. Pero bueno, el término cercano o rozar, como algunos periódicos o medios de comunicación han hecho eco, se refieren siempre a muchos millones de kilómetros, ¿no? Pero bueno, esto parece que sigue inquietando a determinadas personas, ¿no? El hecho es que hay una entrevista que se publica esta misma semana en que a un astrónomo le preguntan que qué sucedería si a este cometa, que está fragmentado, bueno, se fragmentó en el año 1995 y ahora el resultado que tenemos es que, bueno, no es solo una parte, son muchos fragmentos. De hecho, creo que a día de hoy se tienen catalogados más de 64 fragmentos. Y bueno, a la respuesta de esta pregunta, pues él diría que, bueno, que sobre estas fechas de mayo, pues podríamos tener un gran espectáculo que podría ser, pues, una lluvia de meteoros, ¿no? Ajá. ¿Qué ocurre? Pues bueno, empieza, digamos, a ciertas mentes a atar cabos, ¿no? Y esta semana, en un foro norteamericano, aparece, pues, ciertos con referencias a la profecía de Garabandal. En concreto, yo no desconocía esta profecía, pero estaríamos ahora mismo en una de las partes que sería, lo tengo por aquí delante, el aviso de la misericordia. Y en él se describe, bueno, pues que los primeros indicios sería lo siguiente, y te lo digo literalmente: se verá en el cielo de todo el mundo, será un fenómeno astronómico semejante a un choque de estrellas, lo que hemos comentado antes de la fragmentación de este cometa. Será como el fuego, pero no quemará la carne. Durará muy poco tiempo, son 3 días, o lo que se ha comentado que oficialmente, bueno, pues este cometa estará visible a simple vista y no hay que temer sobre ello. Se supone que, bueno, que este cometa a mí me recuerda mucho al caso del Hale-Bopp, de aquella famosa secta, no sé si recordaréis. Hombre, trágico. Sí. Trágico, 39 suicidios en masa, y bueno, pues que también comentaban que aquel cometa pues iba acompañado de una supuesta nave extraterrestre, una historia rocambolesca que, bueno, después se comprobó que no tenía fundamento alguno, unas fotos manipuladas. Claro, no tenía fundamento alguno, bromas en internet, pero los miembros de la Puerta del Cielo, que se visten de negro, se ponen unas zapatillas blancas, se tapan y se envenenan. Pero fíjate, Guillermo, te voy a decir una cosa, y muy, muy sincera, que me estaba quedando un poco, porque es verdad, es que ese mensaje es el que más ha calado en Estados Unidos de las diferentes profecías
la más conocida para nuestro país es la de la copa que se está llenando, que Conchita escribe en el 62. Fíjate qué curioso que se han cumplido 45 años. No sé si se han cumplido porque creo que es agosto. ¿Es en junio de 1961 es cuando se producen las primeras Caramba, estamos a punto de los 45 años de Garabandal. Y una profecía que ya es más posterior, y que por eso quizás no tiene tanto eco, porque ya está la prohibición de la Iglesia de hacer misa en Garabandal, y sobre todo porque ha ocurrido la extraña muerte del padre Andreu, de ese sacerdote que acude a ver qué ocurre, y caramba, después de decir milagro, que él también está viendo algo con las niñas, de ser filmado en ese momento, muere por colapso. Eso genera tal temor a Garabandal que allí empieza a haber una cortina de humo. Pero fíjate, Guillermo, te voy a contar una cosa, porque en el año 95, 13 de abril, hace ahora mismo 11 años, yo estaba en Garabandal con otra emisora, Radio Voz, en aquella época, hace 11 años ya, retransmitiendo lo que iba a ser el fin del mundo. Porque se había vuelto a rumorear, y no había internet, o no funcionaba en España de la forma que funciona hoy, por diferentes boletines del mundo garabandalista en Estados Unidos, que había que venderlo todo, irse a ese lugar, porque la profecía iba a cumplirse. Porque había otro acontecimiento astronómico, mejor dicho en este caso, que algunos identificaron, pero nunca fueron las videntes las que dijeron que eso iba a ocurrir. Pero la gente, en una especie de espiral, empezó a decir que era el momento. Y yo estuve en aquel monte, Guillermo, con 15.000 personas que le habían vendido todo, de Estados Unidos, de Alemania, de Australia, de la antigua Yugoslavia. Yo vi niños con el suero sacado de los hospitales con la camilla, por orden de sus padres. Vi a esa gente ascendiendo por el monte de las niñas, porque creían que llegaba el fin del mundo. Y fue tremendo comprobar que a las 8 de la tarde, cuando la gente creía que iba a llegar ese fin del mundo, 15.000 personas, no llegó el fin del mundo. Yo estaba allí. ¿Qué ocurre? Que es verdad. Entonces me empapé de aquel mensaje. Hablan de una especie de gran bola del cielo que no quemará y que solo salvarán los de Garabandal. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora tenemos internet. ¿Y qué está pasando en los foros, Guillermo? Pues está ocurriendo, a mi forma de ver, algo lamentable, desde luego. Estos foros que desde luego no son cosas de una minoría. Recuerdo que el pasado jueves 11, a este foro en concreto registraba en un solo día más de 300.000 visitas. Algo bueno. En un día 300.000 visitas de garabandalistas. Exactamente. Y Santo bueno, cielo. incluso has comentado tú lo de la radio en directo. Numerosas radios de Estados Unidos hicieron programas especiales en directo, esperando algo. O sea que algo grande, por lo menos allí en Estados Unidos, se ha movido, ¿no? Sí, además, entre esas profecías se dice, Conchita dice que va a haber anteriormente un aviso, que también se ha relacionado con la aparición de este cometa 73P, y luego tiene un nombre ilegible, totalmente, larguísimo, y dice ese aviso que no es efecto de nada humano, sino que será un acontecimiento que se verá en el firmamento, y al mismo tiempo sucederá en nuestra alma y nos revelará el estado de nuestra alma ante Dios. Al final nos invadirá un estado de felicidad al saber lo mucho que Dios nos ama. Todo el mundo lo vivirá desde donde esté, no se morirá por causa del aviso, y cuando esto suceda es que el milagro estará próximo. Guillermo, y digamos que ¿hasta qué días tenemos para que se produzca este prodigio que esperemos que no active la locura de muchos, pero que a veces ha ocurrido, al menos para estar atentos? Bueno, pues digamos que este racimo, este collar de perlas, como se ha denominado a este cometa, pues estará, digamos, pasando sus distintos fragmentos hasta el próximo 28 de mayo. Hay algunos agoreros, siempre por estos foros, que comentan que tras este cometa vienen dos asteroides y que impactarían el famoso 6 de junio del 2006. Madre mía, lo acabas de decir. 6 del 2006. Abrimos 7640, o sea, vamos a hacer una cosa. Noel, estamos con la fecha maldita. Vamos a recordar, porque estas cosas ya te cambian, que están ahí los SMS, vamos a recordarlo. Carmen, empiezas a... Sigue ahí, Guillermo, por favor. Sí. Sigues con la información, Carmen. Quiero ver cómo lo capta esto la gente, porque no me acordaba, claro. Estamos ante otra fecha, entre las fechas. Profecías, Garabandal, y esta noticia que a mí me está dejando un poco helado, porque algo está pasando, indudablemente. Los sucesos ante tantas personas de Garabandal no puede ser falso, pero se merece el hombre tal final, nos dicen Charlie y Ross. Lo curioso es que las profecías de Garabandal también hablan muchas veces del anticristo, o de la figura
que vendrá de una manera siniestra, ¿no? Y claro, Guillermo, acabas de decir una cosa que nos ha dejado un poco, es que estamos también ante el periplo próximo a una de las fechas que, Carmen, tú lo decías, si es que hay gente que se está provocando los partos, porque hay gente muy graciosa que quiere tener su niño justamente en el 666 y llamarle Damian o algo así, Sí. y gente al revés, que está temiendo que su hijo nazca en esa fecha, que es curioso, va a coincidir en mitad de todos estos acontecimientos. Sí, la verdad es que hay una fiebre total entre las personas que quieren casarse en esa fecha, que dicen pertenecer a sectas satánicas y luciferinas, entre las madres que quieren tener a lo que puede ser el anticristo, o lo que ellas creen que es el anticristo en esa fecha, y para ello provocan los partos, sobre todo madres de Gran Bretaña, Iker. Hay un verdadero furor en torno a esa fecha, el 6 del 6 del 2006, los 366, fecha tomada como maligna, fecha tomada también como la venida del anticristo en muchas culturas, pero bueno, que es que no hay ningún dato fidedigno que en esa fecha nos diga que va a ocurrir algo. Y aparte que esa fecha, a ver qué fecha es, con los cambios que ha habido en los calendarios, pero esa fecha imagino que va a ser la guinda que colmará ese pastel, digamos, de misterios apocalípticos en la red que funcionan por sí mismos, ¿verdad, Guillermo? Pues seguramente de aquí a esa fecha asistiremos a algún que otro espectáculo como este del famoso cometa, ¿no? De hecho, bueno, yo me atrevería a decir, y bueno, y es un hecho de que este no es un cometa tan popular como llegó a ser el Hale-Bopp en el año 97, que fue pues muy visible desde incluso las ciudades, ¿no? Este cometa, para verlo, pues hay que alejarse bastante de las ciudades, y desde luego no va a ser algo que sea, digamos, esa famosa señal, ese famoso aviso, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, por internet, por los foros, las cablas han funcionado y muy bien. Resulta que hay unos datos que ciertamente, pues, a los seguidores de este tipo de noticias, pues no ha dejado indiferente. En el año 95 se descubre el cometa Hale-Bopp, que luego, 2 años más tarde, provocaría el famoso suicidio de la secta que hemos comentado. Y también en aquel año 95, este mismo cometa que esta noche pues estamos viendo, se fragmentó. Por lo tanto, hay quien dice que, bueno, ya desde entonces, pues digamos que estos hechos irían encadenados, ¿no? Después también hay quien comenta, con otro tema que sería la numerología, pasado 11 de mayo, qué casualidad, el número de fragmentos que eran visibles eran 9. Por lo tanto, también otra nota que comentaban, ¿no? O sea, que cábalas para todos los gustos, bueno, Internet funcionando a tope. Ayer era 13 de mayo, otra fecha también clásica, inquietante, lo hemos hablado con Fátima. Y tenemos pues a la vista el próximo 6 de junio. Por lo tanto, bueno, por lo visto, esos seguidores incansables de estas tragedias, o buscadores de tragedia o de apocalíptica, pues yo creo que hasta el 6 de junio van a seguir en su empeño y seguirán asustando y llevando al límite lo que haga falta, ¿no? Pues si ahora comentan que detrás de este cometa hay 2 asteroides, pues llegarán y... Eso es peligroso, Guillermo, ¿eh? Es muy peligroso. Eso... Internet está jugando un papel muy, yo diría que ya alarmante, que en poco tiempo habría que tomar un poco... No, en poco tiempo no, hace mucho tiempo, porque daros cuenta una cosa, es que alguien trucó una foto de ese cometa y muchos la tomaron por un ovni, y 39 personas de altísimo standing, altísimo nivel económico, se mataron creyendo que era un ovni. Es decir, cuidado, porque en Internet es que es otro mundo que nadie le pone puertas, y en estos casos puede ser terrible. De aquí que al 6 se lo de digan junio... a Japón, que ahora tienen un verdadero problema, luego si quieres comentamos la noticia, Iker, con los suicidios por Internet. Siguen. Más de 30.000 suicidios ya a través de Internet. Tenemos un mes intenso, Guillermo. Vamos a seguir las profecías de Internet y quizá le dediquemos un especial, porque esto se está moviendo muy potentemente y hay que, sobre todo, alertar. Por favor, un poquito de cordura. Que no va a pasar nada el 6 de junio del 2006. Que no hay profecía de Garabandal que se vaya a cumplir. Que no va a venir ningún artefacto a destruir la Tierra, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, que Internet, como una biblioteca virtual, pues muchas veces la información queda inalterada en el tiempo. Claro. Yo muchas veces, pues cuando veo este tipo de páginas o de foros, esta información permanece ahí por años y años y años. Es como comentar cómo dejar un cuchillo en el patio de un colegio. Siempre llegará alguien que recoja esa información, la reinterprete, cambie simplemente unos dígitos por la fecha
y haga sus hipótesis. Y así pasó con Nostradamus y el 11S, por ejemplo. Y así empezaron informativos en toda España, con esa historia que no era real. Vamos a, si te parece, Guillermo, vamos a seguir la crónica de los acontecimientos. Para más información, como siempre, la página amiga y hermana de este programa, ikerjimenez.com, su webmaster Guillermo León. Noticia inquietante, no porque se vaya a cumplir ninguna profecía, atención, sino por cómo el hombre interpreta por Internet, dando rienda suelta a la locura, algunas cosas que son totalmente ilógicas, pero que creen que van a suceder. Esperemos que no haya acontecimientos dramáticos, pero me temo que nos podemos equivocar. Guillermo León, compañero, un abrazo muy fuerte y gracias por la crónica. Venga, un abrazo. Vamos con algunos de esos mensajes que nos llegan al 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis. Yo creo que se alarma innecesariamente. Es como creerse lo de los emails mágicos que te auguran no sé qué si no los reenvías. El problema es que hay gente que se lo cree. Sí. No nos olvidemos que este año es lebaniego, así que de momento estamos a salvo, nos dice otro amigo. No hay que preocuparse por el anticristo. El fin del mundo tendrá por una revelación de la naturaleza y ya ha empezado, nos dice Víctor desde Albacete. A mí esa fecha me va divina porque cobro la paga. Un saludo, nos dice Edu desde Barcelona. La luna y los astros están relacionados con brotes de psicosis. ¿Existe una relación demostrada? Bueno, es para un programa entero. Hay gente, entre ellos la célebre Margarita Landi, que decía que sí. La luna roja, ¿no? La luna de sangre. Sí. ¿No es esto un poco descabellado? Tendrá algo de cierto, pero nunca hay que fiarse de Internet, nos dice Jesús desde Valencia. Voy por la carretera y acabo de ver una luz de color naranja blanqueada pasar de lado a lado del cielo. Estoy alucinado. Tal vez es uno de esos fragmentos del cometa. Oye, Carmen, como hay muchos mensajes siempre que hablamos de 666, que no sé si nos toca programa o no, pero puede ser terrible ya si nos toca. No, creo que cae en martes. Ah, bueno. Prepararemos entonces ese fin de semana un especial sobre el anticristo. El anticristo podría ser este personaje. Le voy a pedir que vaya preparando, después de unos breves consejos a mi amigo Noel, esa sintonía que generó otro amigo, otro gran técnico de la SER que se llamaba Fiebre. Fiebre porque llaman a la puerta de las sombras, la voz de las sombras, para hablar del despellejador. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER. El cine popularizó una escena dramática en blanco y negro, una casa en mitad del páramo, la casa de Ed Gein, uno de los psicópatas criminales más terroríficos que ha visto la historia. Ocurrió en un pueblo donde nunca pasaba nada, Plainfield. 8 de diciembre de 1954. Mary Hogan será la primera víctima de este hombre, consternado por la muerte de su madre, una madre que le pegaba, le maltrataba y le tenía completamente dominado. Pero después de Mary Hogan, que tuvo una muerte terrible enganchada con un garfio al techo, decapitada, abierta en canal, llegaron otras, como la de Berenice Warder. Aquella pequeña casita en mitad de la nada se había convertido en un templo del horror. Cuando llegó la policía sospechando de Ed Gein, con su visera, su cara de persona ausente, se encontraron una escena que creyeron que jamás iba a repetirse en la historia de la criminología. Revistas, desperdicios, material pornográfico de los años 50, excrementos humanos y junto a ellos cráneos. Cráneos cerrados y convertidos en ceniceros. Se aproximaron a las lámparas y dieron un grito de horror los policías. Una de ellas aún tenía las facciones de una cara. Era un pellejo humano. Al llegar al dormitorio se dieron cuenta de que en las dos pequeñas columnas de lo que era el cabecero de la cama había otras dos máscaras, como caretas, con un gesto de dolor también, como un último grito. Eran un hombre y una mujer. Ed Gein dijo que no era un asesino, que simplemente había quitado la superficie de la piel de cadáveres del antiguo cementerio que él mismo había profanado. Se le acusó de 2 muertes y de haber convertido poco menos que en objetos de decoración las diversas partes, incluso una dentadura en mitad de una mesa, sin sentido alguno. Aquellas 2 mujeres. No se le pudieron probar más homicidios y parece ser que es verdad que utilizó cuerpos enterrados muy cerquita de su casa. Sin embargo, podemos decir que la criminología se equivocaba. Todos los estudiosos de la mente humana hablaron de un caso único, lo nunca visto, 1954. Habría que decirles que no, que en Galicia
a la sombra de un viejo castillo, el de Caldaloba, en la zona de Begonte, había ocurrido algo mucho antes, 50 años antes. Una noche casi como hoy, 10 de mayo, 1911. Allí, en esa misma senda, todavía algunos dicen escuchar los gritos de Cabarcos, el protagonista desgraciado de uno de los más espantosos crímenes de nuestra historia y muy desconocido. Un crimen que esta noche les quiero contar. Parece ser que todo empezó, como en tantas ocasiones, con un curandero. Y es que siempre están los que trabajan el mal en el peor momento posible. Al parecer, Bautista de Insúa, protagonista criminal de estas letras escritas en 1911 en los periódicos y recuperados, además los textos por La Voz de Galicia en una gran investigación, hace 95 años, empieza con, digámoslo así, su temor no a su propia enfermedad, como pasaba entonces, sino a la de su mujer. Parece ser que algunos hablan de un tipo de cáncer de piel, unos hongos que están devorando el rostro de su propia esposa, y Bautista de Insúa es un hombre absolutamente recio y además con la violencia a flor de piel, nunca mejor dicho. Pero este curandero, que vivía en una choza de piedra cerca de Begonte, le dijo que solo había una forma de paliar el galope de esa enfermedad. ¿A quién se le ocurre esta atrocidad? ¿Quién puede tener esta mente? Fijaos lo que dijo. Tienes que matar a una persona, pero tienes que quitarle el cuero, la piel de la cara, en vivo. Y esa careta humana, colocársela a la enferma. Solo así sanará. 10 de mayo, 1911. Y el pobre campesino Cabarcos fue la víctima elegida. Bautista de Insúa y 4 hombres. Simplemente esperaban como alimañas en mitad del monte, a la sombra de ese castillo, a la altura de Fonfría. Cuando estaban a punto de matarle, sacando una especie de cuchillos curvos, el pobre Cabarcos gritando, esos mismos gritos que mucha gente dice, la leyenda, por supuesto, imaginaos cómo quedó ese lugar marcado, dicen que todavía se escuchan en ese bosque profundo. Este hombre gritaba: mátame, Bautista, pero no me arranques la tela en vivo. Sin embargo, aquellos 4 verdugos fueron absolutamente eficaces. Hay quien dice que el propio curandero participó milimétricamente, con saña, en el despellejamiento vivo de la cara. La criminología, repito, dijo que hasta Ed Gein no se había visto esto en esa pequeña casita de Plainfield. Pero el psicópata tenía de quien aprender. Estos 4 hombres gallegos arrancaron la piel paso a paso con la víctima viva, lo que sería una vivisección. Después, con el hombre moribundo, sin piel, andando como un autómata, le pegaron 2 tiros y allí quedó en mitad de la nada. Por fortuna, fueron arrestados. ¿Y sabéis por qué? Porque aquellas alimañas, aquellos seres, aquellos engendros, porque no pueden ser humanos, en una fonda, en la localidad de Humanes, en Madrid, cuando era un pequeño pueblo, se jactaron de su crimen y dicen que un aterrado tabernero llegó a ver como aún sangrando sacaron el capirote, la cara humana. Aquello fue demasiado. Es curioso porque en 1911 funcionaba perfectamente el garrote vil, pero ninguno de aquellos 4 individuos fueron sentados en el caballete de la muerte. Tan solo Bautista de Insúa, Bautista el despellejador, sufrió una pena de 28 años de prisión. La cumplió íntegramente. Lo más curioso es que aquel pellejo desapareció. Se le perdió la pista. También parece ser que alguien ayudó desde la propia prisión a que esa careta humana cumpliese su último cometido. La última escena de esta historia, que demuestra que el cine norteamericano se equivocaba, también ocurre en Galicia. Una vieja maleta y un jamón podrido. Alguien lo encontró en el baúl de una estación. El jamón parecía contener algo, una especie de viruta de piel que sobresalía. Cuando el funcionario la tiró, se encontró con la sorpresa. Ahí estaba la cara humana, la cara de Cabarcos, como si no hubiese pasado nada, dentro del magro del jamón. Lo que nunca supo nadie es si alguna vez estuvo sobre la cara de aquella enferma. No nos extraña que, a pesar de que han pasado 95 años exactamente, en aquel cruce junto al castillo, alguien cree escuchar
los gritos que dicen: mátame, Bautista, pero no me arranques la pele en vivo. Milenio 3. No os vayáis. Cadena Ser. Vaya historia la de Bautista. No me arranques la pela en vivo. Se equivocaban con Led Jane, ¿eh? Qué ganas tenía la gente de que volviera la voz de la sombra, Iker. Bueno, pues casi sombrío. Bueno, siempre sombrío, Santiago Camacho. Espera, que ahora el que se va a quedar helado eres tú. El despellejado era el tío de mi bisabuelo Jesús. Me alegra que se cuente la historia, ya aún me enteré el año pasado en el instituto. Si es que esta sección tiene estas sorpresas. Cabarcos, la leyenda de sus gritos. Y de aquella máscara de piel que, cuidado, no es única. En el Museo Revertecoma de Madrid hay una máscara de piel de un minero, que los forenses guardaron en uno de esos casos horrorosos de una muerte violenta. Bueno, ¿qué te parece si ponemos un poco de calma, o por lo menos de inquietud? Santiago Camacho nos quiere hablar. ¿Tú te acuerdas del anuncio de una marca de zapatillas muy célebre, en el cual las viejas zapatillas, modelo de los años 70, se quedaban colgadas en los cables o en las farolas? Parece que tiene un sentido. Bueno, por lo menos es la última, o sea, fresca del mercado de mayo del 2006, ¿eh? A ver, ¿qué nos cuentas? La última leyenda urbana. Zapatillas. A medio camino entre la leyenda urbana y los hábitos rituales de los adolescentes se encuentra el denominado Soefiti, algo que podíamos traducir como graffiti con zapatos. Una práctica que consiste en colgar un par de zapatillas atadas una a la otra de un cable de alta tensión, de manera que resultan visibles en calles y vecindarios. La costumbre se ha extendido por todos los Estados Unidos, con páginas web haciendo seguimiento de los casos que se van produciendo. En Australia y en Canadá también es frecuente, y en España empiezan a darse ejemplos. Internet y la prensa se preguntan a qué responden las zapatillas colgadas de los cables de alta tensión. Hay teorías para todos los gustos. Una de las más extendidas apunta a que sirve para señalar los sitios donde se venden drogas o donde se celebran fiestas en las que se consumen. Otra, más siniestra, explica que se deben a muertes de miembros de bandas locales o para marcar el territorio de estas. También se le atribuyen significados más simbólicos y metafísicos, como el señalar el fin de la carrera universitaria, una boda o el fin de una etapa vital. Otros apuntan a que el origen está en el ejército, como rito que señala la superación del entrenamiento básico. La aparición de zapatillas colgadas de cables de tensión en algunas películas ha servido para añadir misterio a esta práctica aparentemente inocente. ¿Quién sabe? A lo mejor existe algún tipo de misterio detrás de estos zapatos. Milenio 3. No os vayáis. Cadena Ser. Yo tengo que decir que estoy al límite de la obsesión. Me parece un libro trepidante. Lo estoy devorando. Los verdugos del Mossad, Kidón. Kidón es algo así, Eric Fratini, buenas noches, como bayoneta. Sí, así es. Vaya nombre. Es que si explicamos un poco lo que es Kidón es una palabra hebrea que significa efectivamente bayoneta. Kidón es una subunidad del Metzadá. El Metzadá es el Departamento de Operaciones Especiales del Mossad israelí, el Servicio de Espionaje israelí. Y el Kidón, para que la gente lo entienda, es los que realizan las acciones como secuestros, asesinatos, interrogatorios en el nombre de Israel. No fue la primera operación del Kidón. En próximas semanas, si quieres, comenzamos la casa por los cimientos. Pero hablamos de Múnich, de esa operación que sin duda hace internacional a este grupo de, con todo el respeto, pero de asesinos, podemos decir. Una operación especial que busca aniquilar a cualquier precio a los que han hecho daño al Estado de Israel. ¿Qué ocurre esa noche? Pues sucede en el año 72, cuando, curiosamente, cuando llevan 2 días de la Olimpiada, de los Juegos Olímpicos en Múnich, en la ciudad alemana de Múnich, entra un comando palestino de Septiembre Negro. Era un grupo, digamos una facción de la OLP, bastante radical, dirigida por el jefe militar de la OLP en aquel momento, que era Hassan Salameh, que era un hombre, también hablaremos de él, le llamaban los del Mossad le llamaban el Príncipe Rojo, porque era un hombre que procedía de una familia de muchísimo dinero.
Septiembre Negro, este grupo de este comando de Septiembre Negro palestino entra en la Villa Olímpica, asalta la Villa Olímpica, la sección de donde duermen los atletas israelíes. Asaltan principalmente la sección donde duermen los atletas, los luchadores de lucha libre, los del equipo de esgrima y los del equipo de natación. Y luego el equipo de entrenamiento, el equipo de entrenadores, el grupo de entrenadores de israelíes. Capturan en la propia Villa Olímpica, hay una especie, comienza el forcejeo, cuando van tomando el comando palestino va tomando diferentes secciones de la Villa Olímpica, donde están los israelíes, y matan a 2 atletas israelíes, los ametrallan. Uno de ellos es el que tú hablabas, Joseph Guttrup, que era un luchador, un luchador que curiosamente estaba en la Villa Olímpica porque ese día no había competido porque había tenido una lesión en el pie y por eso estaba en la Villa Olímpica. Matan a 2 y cuando intentan salir la policía, alguien ha dado ya la señal de alerta de que ha habido un tiroteo, han escuchado tiroteos en la Villa Olímpica y la policía toma toda y rodea toda la Villa Olímpica. Y ahí son las famosas fotografías que todo el mundo conoce del encapuchado, el terrorista palestino encapuchado asomándose al balcón para ver cómo la policía ha reunido... Una de las fotos de los 70, sin duda alguna. Bueno, yo creo que fue una foto simbólica, aquella del terrorista Tony, que le llamaban Tony, que años después lo encontraron los israelíes en Beirut y le pegaron 2 tiros en la nuca. Eso no se habla en la película, que lo encontraron. Realmente pues yo creo que aquel asalto a la Villa Olímpica, yo creo que fue aquello, se rompió un sueño de hermandad, yo creo, en aquel sueño olímpico. Luego yo he hablado con muchísimos atletas españoles que estuvieron ahí, por ejemplo Mariano Haro estuvo en la Villa Olímpica, y él me contaba que para ellos fue verdaderamente un shock porque claro... Era impensable, ¿no? Claro, es que Mariano, por ejemplo, me contaba que claro, que en aquel momento era un espíritu olímpico donde todos se hermanan, el deporte es lo único que vale, ahí fuera la política, y de repente, bueno, pues que sucediese un hecho tan trágico como fue, y encima el problema agravado, que en la película también lo dicen, que sucediese en Alemania, donde si contamos, pues 20 años antes habían muerto muchísimos judíos en las cámaras de gas y en los campos de concentración. Pero todo se complica, Eric. Es decir, la sensación es que toman unos rehenes, entran ahí, sí. Pero algo pasará que yo creo que no queda muy bien explicado en algunas zonas de la película, para que se produzca una masacre que no sabemos si fue error de vigilancia. Alemania, fue un error de Alemania. ¿Qué pasó? Fue un error de la seguridad alemana. Ellos toman rehenes para intentar huir de Alemania. Ellos piden un avión de Lufthansa para huir hacia Libia, porque Gaddafi les daba refugio. El problema es que cuando llegan quedan 9 terroristas y se llevan como rehenes a 10 atletas israelíes en 2 helicópteros. Cuando llegan al aeropuerto de Funselbrück, que está pues a unos 25 kilómetros de Múnich, aterrizan, pero ¿cuál es el problema? Que la policía alemana ha situado solamente a 5 francotiradores cuando los terroristas son 9. Comienzan los disparos en el aeropuerto y da tiempo a que 2 terroristas palestinos que han quedado heridos, uno tira una granada dentro del primer helicóptero donde mueren 5 atletas israelíes, y el segundo ametralla a los ocupantes del segundo helicóptero y mata a otros 4. En total mueren 9 en el aeropuerto. ¿Y cuál fue el problema? Pues el problema fue que fue un fallo de seguridad de las fuerzas de seguridad alemanas, y hay que decir que a partir de esa mala operación de los alemanes se fundó el GSG-9, que es una especie de como los GEOs españoles. Se fundó a partir de entonces. De ese terrible error, porque lo que yo no entendía muy bien es por qué estos hombres que llevaban unos rehenes que se dirigían a otro punto ya dan todo por perdido, o ven que están, cercados, y lo que hacen es matar a los es que realmente Septiembre Negro lo que quería era publicidad, y lo consiguieron. Mataron a 2 atletas israelíes dentro de la Villa Olímpica y asaltaron la Villa Olímpica y salieron en todos los medios de comunicación del mundo. Asaltaron la Villa Olímpica también. Claro, es que fue la primera tragedia retransmitida a nivel mundial. Tragedia absoluta, y el inicio de una operación del Kidón que se llamó Ira de Dios. Así es, fue una operación, una vez que se han enterrado a los atletas israelíes, se decretan 11 días el Estado de Israel. Golda Meir, que era la primera ministra, y Sui Samir, que era el Memuné es el director general del Mossad, se le dice Memuné.
decretan 11 días de duelo, y a partir de los 11 días de duelo Golda Meir ordena a Zvi Zamir que establezca las primeras unidades que no se llamaban Kidón en aquel momento, se llamaban Nokmin, y Nokmin en hebreo es vengador. Unidades de vengadores para que busquen a todos los responsables de la muerte de los atletas israelíes y los vayan ejecutando uno por uno. Era una operación muy difícil, imagino, porque muchos de esos individuos estarían dispersos por diferentes lugares, países. Pues te contaré, mira, mataron a palestinos de Septiembre Negro en Beirut, los mataron en Amán, los mataron en Varsovia, mataron en Noruega, mataron en Londres, mataron en París y mataron en Roma. Y en Atenas, y en Chipre mataron a otro. También. En Chipre mataron a otro. ¿Cómo eran esas personas en el año 72 que se integran en el Kidón? ¿Son personas normales? ¿Son auténticos autómatas o robots los mejores en su campo? Porque la sensación que tenemos viendo la película o conociendo un poco el asunto, me refiero siempre a la película porque es un hecho que ha convulsionado o que ha revivido de nuevo estas escenas, parecían personas normales y corrientes, que es una cosa que impresiona a uno en un primer momento, ¿no? No ve uno especialistas tremendos, ¿no? Tipo unidad de élite. No, es que, a partir del éxito que se tiene con esa operación, con la operación Ira de Dios, es decir, toda la operación venganza, lo que se llamó una operación de venganza del Estado de Israel contra los responsables de la muerte de sus atletas, se desarrollaron diferentes operaciones. Una fue efectivamente la operación Ira de Dios, que es la que tú citas, que es la que, digamos, agrupa las pequeñas operaciones que se hicieron contra Septiembre Negro por el tema de Múnich. Hay otra que se llama Primavera de la Juventud, que también sale en la película cuando un joven Ehud Barak, que luego fue nombrado primer ministro, se disfraza de mujer para llegar hasta los cuarteles de la OLP. Hubo otra operación que se llamó Barba Azul, que mataron a Mohamed Boudia. Mohamed Boudia era un argelino que era el representante de Septiembre Negro en Francia, que lo mataron. Y un playboy. Que era un playboy, además. Le llamaban... el nombre de la operación se llamaba Operación Barba Azul, y se lo pusieron los israelíes por eso, porque era un hombre que había tenido miles de relaciones sexuales con mujeres y las utilizaba para cometer atentados contra intereses israelíes. Y la última operación fue la Operación Príncipe Rojo en el año 79, 7 años después de lo de Múnich, para matar al fundador y máximo líder de Septiembre Negro, que lo mataron en Beirut. O sea, 7 años de quidones por diversas partes del mundo buscando la venganza. ¿Acabaron con todos los que pretendían acabar? ¿Se concluyó realmente esa operación con éxito siempre, según quien la encargó? ¿O hubo errores, fallos, no se esperaban algo? De todos los responsables que estuvieron involucrados en el atentado de Múnich, solo quedó uno vivo, nada más, que dicen que actualmente vive con su familia en Túnez. Está refugiado en Túnez con un nombre supuesto, etcétera. Es el único. Al resto los mataron a todos. Hubo un fallo que yo creo que ha sido uno de los grandes fallos que ha tenido el Mossad israelí en sus operaciones en el Kidón, en la unidad del Kidón, porque en el año 74, año 73-74, detectan a Hassan Salam, el príncipe rojo, lo detectan en Noruega, en la Lillehammer, donde se celebraron las famosas Olimpiadas de invierno. Lo detectan en la Lillehammer. Mandan a un equipo, a una unidad del Kidón para ejecutarlo, con tan mala suerte que ejecutan a Mohamed Bouchiki, que era un camarero marroquí. Delante de su mujer. Delante de su mujer, además su mujer era noruega, estaba embarazada, la mujer estaba embarazada de una niña, lo matan en la calle. Cuando salían de ver el Desafío de las Águilas, la película Desafío de las Águilas, salen por la calle y lo matan a él. La policía noruega inmediatamente cerca todas las fronteras de Noruega y detienen a varios miembros de la unidad del Kidón. Detienen a la famosa Silvia Rafael, que era una mujer que es miembro del Kidón, hay muchísimas mujeres que forman parte del Kidón, y detienen a varios agentes más, a varios operativos más. El Estado de Israel, los jefes del Kidón fueron todos cesados. Hay uno que aparece en la película, Mike Harari, lo mandaron como jefe de la estación del Mossad a Panamá y terminó haciéndose el asesor militar de Noriega. Y huyó por los pelos porque los americanos lo estaban buscando cuando invadieron Panamá. Madre mía, hablaremos de estas operaciones especiales. Aquí precisamente tienes la foto del superviviente, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, que me quedé también con ese rostro, porque desde luego estamos en el 2006,
uno tendrá que tener cierta inquietud si ha sido el único superviviente de una operación que se llamó, fijaos qué nombre, Ira de Dios. Con Eric Fratini estamos repasando casi en viñetas, y en este caso aprovechándonos amablemente de su última publicación, Kidón, los verdugos del Mossad, de la esfera de los libros, trepidante y a veces incluso desasosegante, algunas cosas que se cuentan. Vamos a ir repasando ciertas áreas importantes que seguro que mucha gente no conoce y que demuestran lo que a veces pretende esta sección: la cara oculta de la historia, lo que habitualmente ha permanecido en la tramoya y que sigue siendo el mayor de los misterios. Eric, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. 2:57. Bueno, pues esta versión de Oxígeno de Michel Jarre, auténtico himno de nuestro programa, es de un amigo, nos lo dio en Ciudad Real, se llama Luiscar, con el PSR 3000. De verdad, qué mérito, amigo Luiscar, jovencísimo. Le mandamos un abrazo, música milenaria, hecha dedo a dedo, ¿eh? Carmen, increíble, ¿eh? Esto pues es 15 años, fíjate Oxígeno 4, Luiscar. Y la verdad es que así empiezan los músicos, ¿eh? Claro que sí. Por cierto, con esta banda sonora tan curiosa, 2 científicos descubren material que vuelve invisible las cosas. Yo no sé si esto es bueno o malo. Graham Milton, de la Universidad de Utah, y Nikolai Alexandru, de la Universidad de Tecnología de Sydney, han hallado un material al que han llamado superlens, que hace que los objetos situados cerca de él desaparezcan. Los inventores dicen que el sistema aún no funciona siempre que ellos quieren, y que además solo es efectivo en ciertas frecuencias de luz y si los objetos están muy próximos al material. Pero aunque necesite ser perfeccionado, este sistema abre las puertas a nuevas posibilidades de investigación en este campo y la posibilidad de llegar a descubrir una verdadera capa de invisibilidad. Pues la verdad es que la ciencia y la ficción ya están más unidas que nunca. El hombre invisible, si es que llegaremos a verlo. Lo que puede ser con eso. No, es que esto ya es tremendo. Por cierto, últimos mensajes, Carmen, que nos vamos. Venga, vamos con los últimos mensajes del 7640. Primero, un amigo decirle que no hay ningún especial sobre Iker Jiménez, aunque algún programa lo podríamos hacer, sí, en 4, sino seguro que es un especial sobre el Código Da Vinci que vamos a hacer el próximo viernes en 4. Mucha gente que ha visto las zapatillas. Soy militar en Getafe y varias botas. Puede ser como lo de los candados enganchados a una valla, el fin de una etapa de la mili, nos dice Juana. Vivo en Campamento Madrid y os aseguro que las zapatillas colgando de cables aquí no tenía más misterio que la celebración del final del servicio militar. He visto esas zapatillas en México y me preguntaba qué significaba. Gracias por vuestra compañía, nos comentaba Flavia. Que ya no hay tiempo para más, Carmen. Que el viernes pues el especial, el domingo como siempre Cuarto Milenio, el viernes el especial Código Da Vinci. Efectivamente, el viernes hacia las 10:30 de la noche, especial Código Da Vinci. Y el viernes que viene también en Bilbao. ¿Sabes lo que me han dicho? Que se han dado en un día, en 7 horas, como 4.500 entradas. Para qué bien lo vamos a pasar todos juntos. Sí, lo que pasa es que, bueno, en fin, a ver qué pasa. 2.200 en Ciudad Real, 2.200 en Donosti y ahora en Bilbao. Va a ser un placer. Va a ser un placer. Un abrazo, amigos.